Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guido de Caso y hoy quería contarles un poco la historia esta tremenda del Challenger, que justo se cumplieron 35 años este febrero. Tratar de entender un poquito cómo se llegó a eso y también analizar un poco las consecuencias que tuvo, que son tremendas incluso hasta el día de hoy. Un 28 de enero del año 86 partía este cohete llamado Transbordador Espacial Challenger desde Florida con 7 tripulantes. Todo parecía ir bien, lanzamiento de rutina. Y a los 70 y pico de segundos empieza a ver unas cosas raras, sale fuego desde lugares donde no debería. Muy rápidamente se da una explosión enorme y se pierde contacto de radio. Lamentablemente, los 7 tripulantes perdieron la vida a consecuencia de esto. Y les cuento a modo, digamos, de anécdota, si quieren, digamos, cuando armaba esta charla, cada vez que ponía esta foto tenía que parar de armar la charla y dedicarme a hacer otra cosa porque era muy fuerte. O sea, incluso al día de hoy me da piel de gallina ver esto, no solo por las 7 vidas, sino por realmente todo lo que significó. Si les interesa conocer un poco más, la serie Challenger en Netflix está más que interesante y cuenta en detalle la vida de cada una de estas personas y el impacto que tuvo esto, obviamente, para sus familias y demás es tremendo. Eh, Hoy me quería centrar un poquito en contarles un poco cómo se llegó hasta esto y ver un poco cómo sigue después la historia. Para entender cómo se llegó a esta primera, digamos, gran tragedia del transbordador, hay que remontarse un poco hacia los comienzos del aire espacial y eso nos va a dar un poco más de contexto. Empezamos con el Sputnik, y no me refiero a la vacuna, sino al satélite. El primer satélite artificial lo lanzan los soviéticos en el año 57, hace ya más de casi no sé, casi 60 años, o un poco más de 60 años, la verdad. Y esto fue impresionante, o sea, fue de la nada, nadie se esperaba esto y había un satélite dando vueltas por arriba de todo el mundo, incluso pasando por arriba de Estados Unidos. Y a Estados Unidos esto no le gustó nada, porque decían, bueno, si pasa un satélite por arriba nuestro, no solo nos pueden observar, sino que en cualquier momento van a ponerle una bomba atómica ahí arriba y nos la van a tirar por arriba de la cabeza. Generó un frenesí tremendo y encima pocos años después, para hacer el asunto como llovido sobre mojado, los soviéticos lanzan a un ser humano al espacio. Así que Estados Unidos estaba desesperado, Kennedy sabía que para poder ganar esta carrera espacial tenía que alejar la meta porque estaba todo el tiempo atrás. Entonces puso una meta nueva y puso como meta la Luna. Lo que siguió fue la década del 60 con un avance, una era dorada, si quieren, de la exploración espacial, donde se logró llegar a la Luna por primera vez, fuimos varias veces a la Luna, y después un poco como esa primera etapa de exploración al espacio profundo medio que frenó, y vino como una siguiente etapa un poco menos ambiciosa con exploración en órbita terrestre, con estaciones espaciales, con un montón de tecnología, pero digamos, a unos 400 kilómetros de altura, en comparación a los casi 400.000 de distancia que tiene la Luna. Y bueno, en paralelo a todo este desarrollo en órbita terrestre, había que construir cohetes que nos pudieran llevar a órbita terrestre, digamos, ida y vuelta, y por eso surge este nombre del transbordador, o sea, un transbordador que básicamente te llevaba a un transbordo entre la Tierra, entre una base espacial y, y las estaciones espaciales en órbita. Entonces, ese concepto era básicamente como si fuera un colectivo, un avión comercial o como un camión que llevaba carga, ida y vuelta, se le cargaba nafta, volvía a salir y con un costo muy bajo, ¿no? Porque era realmente algo que se pudiera reutilizar, a diferencia de un cohete que es algo que uno lanza una vez digamos, y se desintegra cuando reingresa. Entonces empezaron a hacer unos conceptos muy avanzados para poder tener un transbordador 100% reutilizable, casi como un avión comercial. Bajaba, se le cargaba nafta, se le hacían algunos arreglos y volvía a despegar. Pero lamentablemente ese diseño era muy caro, no tenían los recursos la NASA, tuvieron que asociarse con la Fuerza Aérea. El Congreso de Estados Unidos les dijo, miren, ustedes no tienen los recursos, la Fuerza Aérea sí los tiene, ¿por qué no se juntan y arman algo juntos? Y salió una especie de Frankenstein, que era una especie cumplía los requerimientos de ambos, pero al mismo tiempo ninguno de los dos estaba demasiado contento, porque al final no fue algo 100% reutilizable. En la foto de abajo se ve el resultado final. La parte que es como un avión es la que era reusable, y hasta ahí nomás porque requería un montón de arreglos, y el resto que se ve en gris prácticamente se descartaba, había que hacerle, algunas partes se podían reusar, y esos dos cohetes más chicos laterales se llaman cohetes sólidos, que son como unas cañitas voladoras que le aportaban gran parte del empuje durante el despegue.
Ahora vamos a ver por qué esas cañitas voladoras tienen mucha relevancia en lo que le pasó al Challenge. También acá hay un tema que es que empezó a haber cada vez más presiones con respecto a que el transbordador espacial tenía que viajar mucho. En la izquierda vemos lo que era el concepto, una imagen de artista que dice, bueno, así es como hubiera sido el transbordador espacial, venía una grúa, le cargaba la carga nueva, había unos chicos ahí al costado que le ponían nafta y listo, estaba listo para salir, básicamente casi como un camión. A la derecha era lo que terminó siendo, era cuando volvía, había que armar un andamiaje completo alrededor, si lo arreglaba, era casi tan caro como construir uno nuevo. Así que realmente empezó a haber presiones, decir, bueno, si esto no sale tan caro, por lo menos que vuele un montón. Y con esas presiones también vamos a ver que les jugaron una mala pasada al Challenger. Para hacerlo el asunto aún peor, el frío, aunque no lo crean, en Florida puede hacer frío, y el 28 de enero en Florida es pleno invierno, le jugó una súper mala pasada. Hasta ese momento, el transbordador que había despegado con el clima más frío era un día en el que había 12 grados, que es un clima fresco, pero el agua todavía es agua líquida fría, pero no forma hielo, no forma escarcha. Sin embargo, la noche anterior al lanzamiento del Challenger hubo 8 grados bajo cero, o sea, se formaron estalactitas con la condensación, con la humedad del aire, se formaron estalactitas ahí, esa foto es real, no es de Frozen ni nada, y realmente tuvieron que esperar varias veces para lanzar porque decían, bueno, queremos a que levante un poco la temperatura, esperemos a que levante un poco. Ya cuando la temperatura estaba en 2 grados bajo cero, en 2 grados centígrados, ahí realmente se animaron a lanzar. Pero bueno, a pesar de esto, vamos a ver que la temperatura tuvo un rol lamentable en este evento. Yo les contaba que el transbordador espacial tiene estos dos cohetes más finitos a los costados que le dan gran parte del empuje durante el despegue. Bueno, estos cohetes son cohetes sólidos, pero están formados por varias piezas que están una apilada arriba de la otra, por una cuestión de construcción. Y esas piezas están unidas con unos cueritos de goma. Esos cueritos de goma parecidos al que uno pone en una canilla o cuando uno pone una unión en un motor, en un auto, donde básicamente no quiere que haya una pérdida de aceite o de agua. Bueno, exactamente de la misma manera funcionan esos cueritos, solo que son cueritos de 12 metros, digamos, que es el diámetro de esos cohetes. Y estos cueritos eran críticos, porque si había alguna pérdida de combustible, digamos, era muy importante. Por eso había dos, en realidad, un primario y uno secundario, se los puede ver en la foto ahí al costado. Pero bueno, lamentablemente no estaban diseñados para soportar el frío. No sé si porque pensaron que en Florida no habría frío o qué, pero bueno, había algunos de los ingenieros que dijeron, che, esto podría pasar que haga frío, no deberíamos lanzar con un día tan frío. Hubo una discusión ahí a último momento a ver si se cancelaba el lanzamiento o no. Pero como les decía, había muchas presiones del gobierno de Estados Unidos para que el transbordador vuele, y si lo demoraban, esto tenía un montón de impacto en otras misiones que venían después y se iban a atrasar. Entonces era como, no, bueno, salimos igual, y finalmente este cuerito por el frío perdió sus propiedades, como que se congeló, se hizo como medio frágil, se rompió, hubo una fuga de combustible sólido, hubo una fuga de calor, eso perforó el tanque y explotó todo, y lamentablemente eso fue lo que desencadenó todo. Lo que vino después fue bastante trágico también, bastante lamentable, o sea, hubo toda una investigación, culpas cruzadas, como les digo, si les interesa esto, vean la misión de Netflix, que es la serie Netflix de Challenger, que está muy buena. Para hacer el asunto aún peor, en el año 2003 hubo otra explosión del transbordador, y eso fue como el punto final. Dijeron, bueno, basta, no se vuela más, o sea, terminaron con las misiones que estaban pautadas, pero no se va a volar más. Y desde el año 2011 al 2020, ahí vemos a esa chica norteamericana rubia que tuvieron que volar en la cápsula rusa, ya no tenían sus cohetes propios. En paralelo a todo esto, desde el año 2008 empezó a haber un desarrollo enorme, en realidad desde antes, pero ya en el 2008 con grandes hitos, de lo que fue la industria espacial privada. Y ya desde el año pasado tenemos a SpaceX, y pronto vamos a tener a Boeing también, lanzando astronautas a órbita de manera privada, o sea, como un servicio, como si fuera una empresa de logística que lleva carga o lleva personas. En paralelo, la NASA también no se quedó atrás, está construyendo también sus propios cohetes, como si fuera la siguiente generación después de lo que fue el transbordador, pero bueno, ya no son cohetes para ir a órbitas, sino que son cohetes para ir a la Luna. Así que hay como una linda carrera espacial, están los públicos, están los privados. Por supuesto que hay otras naciones como Rusia o como China que también tienen su parte. Y bueno, veremos si hay una nueva era dorada de la exploración espacial. Así que bueno, esto es todo, y les agradezco y quedo dispuesto a sus preguntas.